Y bueno, comentar que el diagnóstico de Marruecos, bueno, pues como todos los demás, ha intentado contextualizar lo que hay de novedoso a partir de la primavera democrática, ¿no? Mejor, como señalan los amazigh o bereberes, ¿no?, que primaveras árabes. Y a partir especialmente de la movilización de las protestas generadas, sociales, articuladas en torno al movimiento 20 de febrero, ¿no?, que fue un movimiento liderado por los jóvenes, y ahí hay una novedad en Marruecos. Los jóvenes hasta ahora no estaban en primera línea de frente, se habían ido incorporando, pero de manera minoritaria, a las asociaciones, y eran, sobre todo, esa sociedad civil, y esas movilizaciones venían lideradas pues por personas o figuras que habían estado dentro de los movimientos de oposición al régimen de Hassan II, que vienen de los años de plomo especialmente, y ahí hay, bueno, un punto, digamos, a señalar. Son esos jóvenes luego arropados ya en torno a, bueno, con el apoyo de sindicatos, de partidos minoritarios de izquierdas, de una organización que es la principal de derechos humanos en el país, la Organización Marroquí de Derechos Humanos, y del movimiento que luego se suma rápidamente, el movimiento Justicia y Espiritualidad, los que bueno, llevan a la calle a cientos de miles de personas al calor de las protestas de Túnez y Egipto, con los mismos reclamos, ¿no?, las mismas pancartas: libertad, dignidad, justicia, equidad social, y luego con unas reivindicaciones en cuanto a separación de poderes, un rey que reine pero que no gobierne, poniendo de manifiesto, bueno, pues las debilidades de un sistema, ¿no?, de desigualdades sociales, de acaparamiento de rentas, de concentración excesiva de poderes, de prestaciones de servicios sociales básicos muy deficitarias también. Es este movimiento el que propicia la reforma constitucional, en una maniobra también viendo los acontecimientos regionales por parte de Mohamed VI, que le legitima al régimen y que desactiva esas presiones sociales, con una constitución que, si el movimiento es del 20 de febrero de 2011, el 1 de julio se aprueba en un referéndum popular aprobado con un 98,5% de los votos. No voy a entrar ahí, está reflejado en el informe, digamos, el análisis más detallado, que es un tema importante. El movimiento 20 de febrero y todos los actores que lo respaldan o que lo integran boicotean ese referéndum, y sin embargo determinados actores, la gran mayoría de los partidos políticos, salvo esos minoritarios de izquierda, y el movimiento de mujeres, que hay que señalarlo también, deciden apoyar esa comisión que encarga al rey. No es una constitución otorgada como las anteriores, la elabora una constitución, pero no la elabora una asamblea constituyente como reivindicaba el movimiento 20 de febrero. Bien, cambian las reglas del juego a partir de la constitución en muchos ámbitos, pero lo que hay que decir claramente es que las estructuras institucionales del poder permanecen prácticamente inalterables, ¿no? Y es un tema, bueno, consabido, que también está analizado en el informe. ¿Qué cambios hay en la Constitución, en esas reglas de juego? Pero cómo el monarca sigue concentrando los poderes, el monarca y su entorno, palacio, los consejeros, que es el núcleo central del poder en Marruecos, cuyo sistema de poder está muy analizado y se denomina Marsen, ¿no? Y a partir de ahí sigue, bueno, presidiendo el Tribunal Constitucional, controlando, digamos, el órgano de los jueces, de los magistrados, Consejo General del Poder Judicial, pero hay toda una serie de novedades en la Constitución a nivel de creación de espacios multidimensionales, de comisiones, de consejos consultativos, y ya voy entrando un poco en la sociedad civil. Se reconoce el papel de la sociedad civil en la Constitución, también es una reclamación previa de la sociedad civil, del papel que debe jugar en la elaboración de políticas públicas, en el monitoreo, en la elaboración, el seguimiento, evaluación. Hay muchos cambios constitucionales también a nivel de que se reconoce el tamazigh, ¿no?, la lengua de los bereberes, a nivel de derechos, también a nivel de algunos temas que afectan ya un poco a la estructura del poder, como que el nombramiento, bueno, esto es una novedad, que es la primera ley orgánica que se aprueba después de la Constitución, de esos 1.200 cargos que directamente nombraba Palacio, ahora quedan reducidos a 39 entidades, ¿no? El resto ya los nombra el Gobierno, y fundamentalmente hay un Consejo de Ministros y un Consejo de Gobierno. El primero está presidido por el rey, y el segundo, que esa es una novedad, por primera vez el rey nombra como primer ministro a un representante, en este caso el secretario general del Partido Justicia y Desarrollo, de la fuerza política más votada. Con lo cual hay referencias para entender que hay unas nuevas reglas de juego, pero en lo esencial la estructura, la arquitectura del poder no varía, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el Palacio sigue controlando las decisiones estratégicas y políticas del régimen,
que desde Palacio se nombran los embajadores, que el rey con sus consejeros visita los países de África Occidental, donde se firman acuerdos, donde se establecen decisiones estratégicas y demás, y bueno, una serie de cuestiones que se analizan. Y la tercera variable, o el tercer plano, digamos, que se analiza en el informe, en la primera parte, la segunda se dedica a la sociedad civil, está relacionado con esas elecciones generales que se adelantan, que también las propicia el movimiento 20 de febrero, y en las cuales la fuerza política más votada es el Partido Justicia y Desarrollo. Por lo tanto, pasan a primera escena, a primera línea de frente, digamos, de dos actores del Islam político. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta porque ahora mismo estamos viendo cómo esa relación de fuerzas juega un papel decisivo, y esos tres planos, el de la sociedad civil, movimiento de 20 de febrero, y ahora hablaré un poquito de la sociedad civil, el de la nueva Constitución y el del nuevo escenario político, están atravesados también por una variable religiosa fundamental, porque el Islam es el anclaje, ¿no?, y el fundamento político-social en un país, un Estado musulmán soberano, como se declara Marruecos en la Constitución. Bien, 5 minutos. Bien, eso está analizado en el informe. Estamos viendo también la relación de fuerzas y es muy interesante. El informe no está actualizado, como está pasando en otros países, puesto que ya se apunta que hay una crisis de gobierno, pero ahora mismo sale el Istiklal, que era el partido de más proximidad, digamos, religiosa e ideológica, precisamente con el Partido Justicia y Desarrollo, que lidera una coalición de 4 partidos, y ahora entrará el Rassemblement Nacional des Indépendants, que es una fuerza que forma parte de una coalición de 8 partidos, que la lidera el PAM, que es lo que lo creó el principal consejero del rey, Fuad al-Imma, y cuya posición es frontal con el PJD. Ese es el partido que va a entrar en la coalición liderada con el PJD, y Saladin Messoud es el que va, digamos, a probablemente coger las riendas del Ministerio de Economía, con lo cual se presenta un escenario muy complejo a nivel de gestión política de esa coalición gubernamental, que a la vez, como es tradicional en Marruecos, tiene un desgaste importante por parte de Palacio. La estructura del poder está en Palacio, son los consejeros los que tienen carteras y preeminencias sobre determinados ministros. Por lo tanto, decisiones importantes, solapamientos, gastos, hay una variable económica que hay que analizar y que está reflejada en el informe, porque Marruecos está, bueno, pues con indicadores importantes de una cierta o importante crisis económica, y hay una variable social, ¿no? En cuanto a la sociedad civil, señalar que la sociedad civil en Marruecos es muy amplia, muy heterogénea, muy diversa. En el año 2000 se señalaban 30.000 asociaciones, ahora se habla de 70.000. En un informe que no está actualizado del Alto Comisariado del Plan, se habla de unas 45.000, y que el informe diagnóstico, bueno, como es lógico, y los términos de referencia así lo señalaban, se ha centrado en analizar aquellas asociaciones que han promovido tradicionalmente reformas en el campo democrático en Marruecos, el Movimiento de Derechos Humanos y las asociaciones de mujeres progresistas. Hacer la fotografía de todo el entramado social asociativo en Marruecos, que está reseñado de alguna manera en el informe, implica lógicamente incorporar todas las asociaciones que están en la onda, digamos, del Partido Justicia y Desarrollo, y todas las asociaciones del gran movimiento y el que tiene más adhesión y apoyo social en Marruecos, que es el movimiento del ya fallecido Jeque Yassin, que es el movimiento Justicia y Espiritualidad. Es un movimiento que no reconoce al monarca, que mantiene, pese a que se desacraliza su figura, la jefatura política y religiosa, como Emir al-Mu'minin, ¿no?, el representante o el comendador de los creyentes, y que no le reconoce como tal, y ese gran movimiento a día de hoy pues está tolerado, puntualmente reprimido, pero no legalizado. Hace pocas semanas lanzó una nueva propuesta que también en el seno del Movimiento 20 de febrero ya había lanzado, hacer un frente común, porque sus proclamas, digamos, su agenda es muy conservadora, pero bueno, su discurso es muy de frente democrático, de reconocimiento de derechos y libertades fundamentales y demás. Bien, ¿qué es lo que pasa con la nueva Constitución? Pues que abre muchos espacios y que abre muchos riesgos, es decir, por un lado, se crean comisiones que están en marcha, están en funcionamiento, y se crea también una especie de división entre aquellos a los que he nombrado del Movimiento 20 de febrero, partidos políticos y demás que lo apoyan, que entienden que esas nuevas comisiones, un ejemplo que está estudiado, está reseñado en el diagnóstico, muy ilustrativo, es el del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Entienden que esas comisiones, desde el momento
en que están bajo control de Palacio, aunque hay líderes que fueron en su día figuras de la sociedad civil, en el caso del presidente y vicepresidente de esta comisión, y ahí hay todo un debate sobre cooptación o no cooptación, pero que entienden que estas comisiones desde el momento, y ese es un tema que me gustaría señalar, desde el momento en que la nueva Constitución reconoce un doble referente en Marruecos, el internacional y el nacional, y ese es un tema muy importante y veremos cómo el Tribunal Constitucional va resolviendo la cuestión, y se le da la preeminencia en ese referente nacional a la religión, y el monarca es el jefe de la comunidad religiosa, entienden que hay una línea roja, por lo tanto cualquier asociaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos entienden que no cabe o no tiene sentido trabajar con el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, otras asociaciones de mujeres progresistas que trabajan a su vez en coalición en muchas redes con la MDH, por ejemplo, entienden que sí cabe apostar por este Consejo. Y como es, hay varios casos. Estos consejos consultivos y comisiones, la trayectoria en el pasado pues ha sido para desactivar también muchas reivindicaciones y sobre todo las sustanciales, las que pueden afectar, digamos, a esa fibra sensible del poder, a esa reclamación de la separación de poderes tan reclamada por el movimiento 20 de febrero, pero que ha quedado en agua de borrajas, digamos, a partir de la nueva reforma constitucional. Otra variable que me gustaría señalar a partir de la llegada del PJ del gobierno es un frente de oposición, enfrentamiento con numerosas asociaciones del movimiento de derechos humanos de mujeres progresistas. Las asociaciones de mujeres en concreto ven claramente cómo hay una amenaza evidente de que esa agenda conservadora de los islamistas suponga una regresión de esos derechos, y ahí sí que está muy analizado en el informe el movimiento de mujeres, porque han estado y han sido artífices, ¿no?, de la reforma del Código de Familia, del Código de Nacionalidad, de una reforma que hubo del Código Penal, de ley de enjuiciamiento criminal y demás, con el movimiento de derechos humanos también. Entonces han estado en el centro de los grandes avances democráticos en Marruecos y ahora ven cómo están amenazados por esa agenda conservadora del PJD y a su vez miran al monarca como figura modernizadora, pero a la vez de un perfil claramente absolutista, pero como el único baluarte que puede preservar esos derechos, con lo cual, en ese sentido, hay un evidente nudo gordiano que se ha radicalizado con la llegada del PJD al poder. Más cosas. Se analizan las fracturas, a partir sobre todo de dos grandes movilizaciones que hubo en Marruecos en el año 2000, con motivo de la aprobación del Plan para la Integración a la Mujer en el Desarrollo, financiado por el Banco Mundial. Hubo dos grandes manifestaciones y hubo como la escenificación de una ruptura entre islamistas y, digamos, fuerzas más seculares, más progresistas, y traducido en clave, digamos, del movimiento de mujeres, asociativo de mujeres, entre asociaciones de mujeres progresistas y asociaciones de mujeres islamistas. Esa cuestión se ha también agudizado, ese enfrentamiento. Hay varios ejemplos en el informe y no voy a desarrollarlos, pero es una fractura fundamental. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del Código de Familia y cómo trasladan cada una de esas vertientes asociativas a sus bases, y ahí tienen las islamistas, las mujeres islamistas, mucha mayor implantación social, cómo le trasladan los criterios reformistas del Código de Familia y los derechos de la mujer, pues varía mucho quién lo hace y de qué manera, ¿no? Y sin embargo, esa fractura tiende a acrecentarse, por lo menos a día de hoy, y no hay visos de que se tiendan puentes que son fundamentales para el futuro democrático de Marruecos, ¿no? Bien. El telón de fondo de todas estas cuestiones, movimientos de protestación social muy fuerte, que son anteriores al estallido de la primavera democrática en Marruecos. Hay toda una trayectoria de contestación social en Marruecos. Si hay que señalar algún punto novedoso es que llegan cada vez más a regiones marginadas, se expanden cada vez quizás más en torno al territorio. Son más frecuentes. Hay un informe de la ODT, del sindicato ODT, que señala hasta unas 12.000 protestas aisladas puntuales en el año 2012. Será una estimación más o menos afinada, no lo sé. Hay una nueva forma de ocupar el espacio público. Son manifestaciones que se van prolongando un poquito más. No son puntuales, pueden durar 1, 2, 3 días, como el caso de Taza. Hace unos meses, más recientemente. Y son manifestaciones que reflejan, a partir del movimiento 20 de febrero,
y ahí hay todo un debate y vamos a ver la evolución. Una mayor concienciación social, ¿no? El movimiento 20 de febrero a día de hoy tiene un perfil público muy bajo, aunque se sigue reuniendo y demás, pero sí hay algo que ha cambiado. Hay algo que ha cambiado en los jóvenes, hay asociaciones de jóvenes, hay una mayor apertura del espacio de debate, de ese relevo generacional tan complicado en las asociaciones, y hay una nueva conciencia de que el cambio es posible, de que esos derechos civiles y políticos tienen que estar interconectados, aunque hay un margen, y se señala también en el informe muy importante para desarrollar, con los derechos económicos, sociales y culturales. En el informe lo que hay también es una serie de orientaciones para organismos internacionales, agencias de cooperación, en cuanto a vías de colaboración, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no? Cómo se puede y debería transversalizar en cualquier programa o política de cooperación la cuestión de la incidencia política a nivel de grandes organizaciones y de asociaciones locales, que es realmente donde se juega el tema. Hay una reseña porque no se concentró el estudio en el norte. Se entrevistaron a jóvenes del movimiento 20 de febrero, de asociaciones, expertos marroquíes. Hay una reseña de lo que sucedió en Sidifni, que es un tema muy interesante, pero no voy a entrar ahí, en cuanto a que jóvenes que estuvieron en el movimiento de oposición se presentaron como candidatos políticos, llegaron a la alcaldía y ahora hay referencias importantes de mejoras en servicios públicos básicos en la ciudad, pero que yo sepa no se ha replicado ese modelo, pero sería muy interesante analizarlo. Y bueno, hay una serie de, ya digo, de vertientes y de mutaciones que no vienen de los 2 últimos años, evidentemente, y hay un umbral de tolerancia de la sociedad civil en cuanto a frente a los abusos que es mucho más, es más bajo, digamos. Se está viendo con las protestas que se han organizado, por citar 2 casos muy, muy recientes, con motivo del indulto al pederasta Galván. Con gente que salió a la calle y que también indicaba directamente la responsabilidad, aunque no directa, ¿no?, pero del monarca, que es el que es competente para dictaminar esos indultos. O sea, hay, para quien haya seguido la trayectoria de la sociedad civil en Marruecos durante los últimos años, hay variables muy interesantes. Y otro caso muy emblemático es el de la detención de Ali Asnula, que es el director de la publicación online La Com. Ha habido una movilización extraordinaria, o sea, la sociedad civil está más alerta que nunca, con apoyo de organismos internacionales, como suele suceder. También hay que señalar que todos esos apoyos de la cooperación internacional y demás han sido muy importantes en determinados momentos a lo largo de la historia reciente de Marruecos para fortalecer capacidades, y en ese sentido hay bueno, pues nuevas variables. Y eso contrasta directamente con un reflejo del Marsen que no varía, que es el de la represión continua. Lo estamos viendo continuamente todos los días, no solo con el movimiento de la Asociación Nacional de Diplomados en Paro, que es el movimiento que más se manifiesta por todo Marruecos, sino manifestaciones de todo orden. El Marsen no ha variado su postura, recurre a las fuerzas de seguridad, a la represión, y cuando estamos analizando todas esas variables que se cruzan, evidentemente, y ahí por ahí va un poco el análisis del informe, el margen, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los expertos analizados, de algunos de ellos, el margen del Marsen, de la estructura del sistema de poder en Marruecos, es menor. El margen para seguir controlando y gestionando a la sociedad es menor. Ha habido variaciones, ha habido referencias que se intenta señalar en el informe, y eso es un tema a tener muy en cuenta, en el sentido de que a mí me gustaría concluir, porque ya se me ha pasado el tiempo, ¿no? He hablado demasiado deprisa, además. Hay que aprovechar este cambio en Marruecos, esta nueva reforma constitucional, por supuesto. Hay que apoyar a las organizaciones que están apostando por ello, sí. Hay riesgos evidentes, hay una trayectoria de cooptación. Todas estas comisiones que se están creando, esto está muy señalado desde diversos frentes, tienen un riesgo claro de cooptación de líderes asociativos, de desactivación de las propuestas más radicales. Hay espacios que ha creado la sociedad civil con tecnócratas, en un tema que está muy estudiado también, que es la despolitización de la gestión de los asuntos públicos, que la sociedad civil tiene que estar muy vigilante. Hay todo un frente, digamos, de demócratas en la sociedad civil marroquí que a veces ha estado dividido, ha estado disperso, o cuando ha terminado ha conseguido ciertas reivindicaciones ha desactivado. Todas esas cuestiones y referentes a día de hoy tienen que agudizarse mucho más, en cuanto a que es un momento importante para el cambio y en cuanto a que esas variables han ido modificándose,
Y así, ahí me gustaría concluir también, porque no tengo mucho más tiempo, en cuanto a que bueno, se pueden hacer muchos análisis sobre Marruecos y se puede estar más o menos de acuerdo, pero hay muchos indicadores que señalan que la estabilidad, digamos, de Marruecos y de sus élites políticas están cada vez más vinculadas a la mejora de las condiciones de vida de la población marroquí, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Marruecos no es ninguna excepción. Bueno, lo dejo ahí y podemos seguir hablando.